Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República. Economía para escuchar y entender. Hola, mi nombre es María Luisa Bernal y les quiero dar la bienvenida a Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República. Economía para escuchar y entender. Hoy vamos a hablar de un tema que suena muchísimo en noticias, que mencionan los expertos, incluso en las reuniones familiares seguramente lo han escuchado, y es las tasas de interés. Y mi gran pregunta es, ¿esto cómo puede impactar nuestra vida diaria? Para eso traje a dos mujeres periodistas súper apasionadas por lo que hacen. Ellas son las fundadoras de Economía para la People. Bienvenidas, Valery Cifuentes y Camila González. Hola, muchas gracias por invitarnos a este espacio para hablar de economía en términos sencillos. Aquí muy felices de que el Banco de la República nos invite a este espacio. Bueno, para quienes no saben, Economía para la People está en redes sociales, está en Twitter, en Facebook, en Instagram, no sé si me falta alguna. TikTok. YouTube, estamos cada vez abriendo más espacios por ahí. Bueno, ¿y cómo las encuentro? Economía para la People en todas las redes sociales. Bueno, perfecto, entonces ya saben, Economía para la People. Para quienes no saben, Economía para la People es un proyecto periodístico digital que utiliza memes, GIFs y de manera chistosa y simple explica conceptos como inflación, Producto Interno Bruto, para que personas que de repente quieren saber de estos temas económicos pero no saben mucho, pues puedan saberlo. Y eso es precisamente algo que queremos hacer en este podcast de Cuentos y Cuentas. Entonces, pues por eso quería invitarlas. No sé, cuéntenos un poquito cómo les ha ido con Economía para la People. Bueno, ya vamos como 1 año y medio en este proyecto. Estamos muy felices del recibimiento que ha tenido este proyecto en la gente, en la people, que nos lee, que nos ve, y que fue un proyecto que en el fondo surgió como una necesidad que vimos nosotras como periodistas económicas cubriendo temas que pueden ser muy técnicos y que se mueven en un entorno de gente muy experta, y queríamos aterrizar eso y llevarle a la gente unos temas que de los que todos deberíamos tener conocimiento. Entonces, bueno, pues nos ha ido súper bien, ya cada vez creciendo más en redes sociales y contentas de tener ese espacio. Me encanta esta palabra que utilizas, aterrizar, porque es precisamente algo que queremos hacer acá, aterrizar este concepto de tasas de interés, y no solamente sino cómo nos afecta o cómo impacta nuestro ahorro, nuestro endeudamiento y al final cómo impacta el desempeño de la economía colombiana. Entonces, ¿por qué no empezamos, Valery, contándole a las personas que nos están escuchando si nosotros realmente ahorramos en Colombia o si somos más gente que se endeuda? Bueno, primero, para aterrizar un poquito la vaina, tenemos que saber bien qué es el ahorro y qué es la deuda, ¿no? Digamos que tienen algunas similitudes, pero el ahorro es considerado la money que nosotros destinamos cierta cantidad de tiempo, puede ser mensual, semanal, quincenal, dependiendo de los objetivos de cada persona, para un fondo. Ese fondo puede ser para cumplir objetivos personales o para por si las moscas y algo pasa, y la deuda es similar para cumplir objetivos, pero es con money prestada. En la deuda, pues uno le pide plata prestada a una entidad financiera, si es ahorro formal, y en estos uno paga ciertas tasas de interés para que le presten ese dinero, mientras que en el ahorro le dan a uno cierta money por tener la plata ahí en el banco. Entonces, bueno, y según, entrando ya en materia en lo que tú me preguntabas, según una encuesta de la Superintendencia Financiera y Banca de las Oportunidades, en Colombia en promedio una persona que gana el salario mínimo, el 53% de estas tiene el hábito de ahorrar, es decir, se guarda cierta money del mes para algunos imprevistos, y el 77% de estas guarda esa plata para cubrir emergencias o imprevistos. Entonces, pues digamos, sí podemos mejorar, no estamos tan fritos en el tema, pero tenemos que seguir avanzando. Valery, ¿qué esto cómo se dio en pandemia y cómo se está dando ahora esto del ahorro y la deuda? Bueno, pues en pandemia la situación se puso gris para muchos perdieron el empleo y demás. Entonces, claro, cuando hay una crisis o hay mucha incertidumbre, la people dice como, uy,
no puedo gastar tanto, o se pone un poquito más medido de cuánto va a gastar, y digamos que es un poco más cauteloso, pero cuando pasa la crisis, cuando se vuelve a abrir la economía, la gente empieza a decir como, bueno, no sé, recuperé mis ingresos o mi trabajo, y entonces se empieza a ver un mayor dinamismo. La gente dice como, bueno, voy a empezar a gastar un poco más, de pronto no ahorrar tanto. Recordemos que en la crisis el Banco de la República bajó las tasas de interés y eso lo que hacía era incentivar a que la people consumiera más. Y pues bueno, ya me estoy adelantando un poco, pero la idea, sí, en pandemia la gente ahorró más y después menos. Bueno, Camila, entonces Valerie nos estaba contando un poquito sobre el ahorro, sobre las deudas, incluso dijo que se estaba adelantando un poquito porque nos empezó a hablar sobre tasas de interés. Perdón. Un tema que nos interesa mucho desde el Banco de la República, precisamente porque el banco fija una tasa de interés de referencia para el resto de las tasas de interés del mercado. Entonces, hablemosle un poquito a la gente de qué es la tasa de interés y de cómo puede afectar la manera en que nosotros ahorramos o nos endeudamos. Bueno, ahí ustedes lo fueron dando algunas pistas de cómo funciona. Entonces, las tasas de interés es la cantidad de plata que le cobra el Banco de la República a los bancos, que a su vez le prestan plata a las empresas o a la gente. Entonces, a partir de eso, los bancos pueden decidir, bueno, esto sube o baja dependiendo de la política monetaria, que ya después hablaremos un poco más de ese tema. Y digamos que entre más alta esté la tasa de interés, pues la gente dice, jue madre, yo voy a evitar gastar tanto, voy a quedarme tranquilito en la casa, entonces gastan menos, ahorran más plata, y si las tasas bajan, entonces la cosa cambia, ¿no? Que fue un poquito lo que pasó y lo que contó ahorita Valerie en la pandemia. Esa es un poco como la tarea que tiene el Banco de la República y para qué sirven esas tasas de interés. Bueno, Camila, yo creo que ya estamos como un poquito entradas en calor, entonces, ¿qué? Cuéntenos un poquito si está más en modo deuda o en modo ahorro. Sí, estoy en modo ahorro y me ha tocado endeudarme un poco porque hace poco tuve que cambiar de celular, entonces ahí me tocó una pequeña deuda, pero sufrí, o sea, sé que hice algo mal en el fondo de mi corazón. Bueno, yo también la verdad es que ando un poquito en modo ahorro, sobre todo porque me preocupa que los precios están subiendo. Entonces, también, como decía Valerie, para por si las moscas, yo prefiero estar ahorrando un poco. Y yo quisiera entonces que hablemos ahora de eso, de la subida de precios, porque hemos estado hablando del ahorro, de las deudas, de cómo la tasa de interés puede afectarnos ese ahorro, esa deuda. Pero esto además, cómo se ve traducido en los precios que nosotros vemos cuando vamos a comprar las cosas. Claro, entonces ahí para entender un poquito cómo una decisión del Banco de la República le llega a la gente y a los precios finalmente. Muchas de las cosas que nosotros vemos y cómo funciona, digamos, el mundo, las empresas, por ejemplo, que producen alimentos, por ejemplo, si piden unos créditos, si necesitan de pronto invertir, les sale todo más caro. Y si a ellos les sale más caro un producto, que no solamente es por las tasas de interés, y hay como un contexto internacional que pues por ahí hablamos, si a ellos les sale más caro, pues a la gente, a nosotros nos sale más caro, por ejemplo, los alimentos. Entonces hay como digamos, el banco le cobra más caro a todo el mundo y todo el mundo le cobra más caro a todo el mundo, y también por la expectativa que hay, ¿no? Entonces todo el mundo dice, no, es que todo se está subiendo, pues a mí me toca subir para no perder lo que invertí en X o Y cosa. Esa es un poquito como la explicación que le daría a esa situación de subida de precios, que es inflación. Claro, entonces el Banco de la República mueve sus tasas de interés y lo que pasa es que las tasas de interés del mercado se ajustan más o menos hacia la misma dirección y al final esto se va a ver traducido en un ajuste en los precios. Pero, Valerie, eso no se da de manera inmediata, ¿no? Sí, no. Eso a veces la gente suele escuchar que las tasas de interés se fueron por allá a las nubes al 11% y la verdad es que no muchos comprenden estos temas, pero bueno, para eso estamos acá y en Economía para la People. Y como tú lo mencionas, el hecho de que se suban las tasas de interés no significa que, mejor dicho, si usted tenía un crédito con el banco o con cualquier entidad financiera, se le va a subir ya
15%. No, primero, no se alarme. Y segundo, este tipo de decisiones del Banco de la República usualmente se demoran un poco, que en palabras más técnicas es como un rezago, que según People Experta, eso puede tomar entre 6 o 18 meses. ¿Y por qué? Se preguntarán el por qué. Bueno, es que una cosa puede ser porque la gente se demora en pedir nuevos créditos y, como ya les mencionaba antes, pues la subida de tasas de interés se refleja en los nuevos créditos, ¿no? Y también otra cosa es que los bancos no quieren perder su flow ni su sex appeal, entonces dicen como, pues no voy a subir las tasas de interés de una al tope como ya vienen subiendo el Banco de la República, porque quiero seguir siendo sexy para la gente y decirles, ahí vengan, yo les presto money, no les voy a dar tan duro, la situación está heavy, pero les puedo seguir prestando atractivamente, pues porque recordemos que hay un mercado, hay una competencia, entonces ellos como que se curan en salud también por ese lado, y por ese lado también hay cierta demora en la subida de tasas, y por eso pues la people común y corriente pues no siente el impacto inmediatamente. Muchas gracias, Valerie, por este mensaje de no alarmarse, porque yo sí a veces puedo estar un poquito alarmada. Y gracias por explicarnos sobre este rezago. Y en cuanto a esto de no alarmarnos, yo me imagino que ustedes en redes sociales reciben un montón de mensajes de gente que está alarmada, preocupada, pero también de gente que está más tranquila. Ahora yo quisiera preguntarles a ustedes, como líderes de opinión, ¿qué responden a los mensajes que les dice la gente en redes sociales, teniendo en cuenta la situación actual y sobre lo que viene a futuro? Bueno, no, pues primero nosotras estamos con todos nuestros canales muy abiertos para que la people nos haga cualquier pregunta, ninguna pregunta es boba, y siempre la respondemos con base digamos, en decisiones informadas y con expertos, pero básicamente lo que hacemos es decirle a la people, creemos que hay mucha desinformación también, entonces lo que les decimos es, tranquilos, les explicamos el tema, por qué no se deben alarmar tanto o por qué sí deberían tener cierta precaución. Creo que siempre tratamos de decirle a la people como, hey, están diciendo esto por ahí, ¿es real o es mentira? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Mire los pros y los contras, con base en esto tome una decisión. Siempre tratamos como de aterrizar las cosas que se dicen por ahí en la calle para que la people esté un poco más tranquila y tome decisiones informadas respecto a sus finanzas, economía y en términos generales. Sí, y además hay como un pánico por ahí en redes sociales, incluso en los medios tradicionales, hablando de lo difícil que puede ser la economía, entonces todo el mundo está como súper afanado. Pero también el mensaje que quisiera agregar a lo que decía Valerie es que cada caso es distinto, cada persona tiene que tener en cuenta su realidad económica, financiera para tomar una decisión, y creo que eso es lo que debería la gente como sentarse a pensar y revisar su situación. Y entonces, en este momento, ¿qué? ¿Nos ponemos en modo ahorro o más en modo deuda? ¿Qué dicen ustedes? Yo modo ahorro. Yo modo ahorro e inversión. ¿Y para la gente que nos escucha? Pues dicen por ahí que la situación en 2023 va a estar bien densa. Entonces, pues nada, como hacerles una invitación para que revisen sus cuentas, vean cómo está la movida en sus finanzas y claro, con base en esto vayan tomando decisiones, pero se recomienda que si se viene un enfriamiento de la economía y por ende del empleo y todo esto, porque pues eso genera un círculo vicioso, pues sí que sean un poquito cautelosos, como que si se van a comprar algo no sean una compra impulsiva, que lo piensen 2 veces, que digan, hey, yo de verdad necesito este celular último modelo, así como María Camila, o realmente me puedo esperar. Entonces, como que sean un poquito, piensen 2 veces antes de tomar una decisión, también teniendo en cuenta que se avecina un panorama no tan chévere. Y bueno, además con todo lo que nos contaron, estando las tasas como están, lo mejor pues es ahorrar, porque al final vamos a recibir eso que Valerie nos decía, que es la money extra que nos dan por las tasas de interés. Bueno, pues yo estoy muy feliz de haberlas tenido acá en Cuentas y Cuentos. ¿Ustedes qué? ¿Cómo la pasaron? Muy chévere. Súper, síganos invitando. Sí. Bueno, y recuérdenos cómo están en redes sociales otra vez. Nos pueden encontrar en Instagram como @economía para la people, en Twitter Economía People, y bueno, pueden seguir buscando en Google Economía para la People. Y ahí meto la cucharada people como se escucha en español, ¿no? P-I-P-O-L, ¿no? Porque a veces nos escriben o nos buscan como people en inglés y no, estamos muy colombianizadas. Bueno, muchísimas gracias otra vez.
Gracias. Gracias. Y a ustedes que nos están escuchando, muchas gracias también por acompañarnos. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook y LinkedIn. Estamos como Banco de la República Colombia, en Instagram como Banco República Colombia, en Twitter como Banco República. Nos encontramos pronto con más temas de interés en Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República. Economía para escuchar y entender. Chao.